Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados leerán un cuento y nos dan instrucciones de cómo abordarlo. Esta iniciativa nace para compartir dos de mis mayores aficiones, que es leer cuentos cortos y platicar para aprender. Además, compartir con la gente a la que admiro y respeto y la cual me ha dado la oportunidad en determinado momento de compartir un poco de literatura y cuentos cortos. Hoy nos acompaña César Yumán, magíster en literatura hispanoamericana, escritor y profesor de literatura, ganador del tercer certamen latinoamericano de editorial Paroxismo, publicado en la editorial X, Alfaguara y Los Impisto. ¿Qué tal, César? ¿Listo para empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad, siempre listo. Nervioso, pero siempre listo, creo yo que es. Los nervios quizás nunca se pierden, pero por lo demás ya estamos. Me llegas al final. La idea es platicar, estar en confianza, como dijo el anuncio, ¿verdad? En confianza entre amigos, para comentar un poquito sobre literatura. En esta ocasión vamos a leer y comentar principalmente un cuento corto tuyo llamado The Man Who Sold the World, y veo que es una parte de una colección, y si le pudiéramos llamar así, llamada Playlist 2018. ¿Qué nos puedes decir del relato? Pues como tú decías, este es parte de un proyecto realmente que va más allá de un libro. De hecho, es una serie de libros de cuentos que se titulan así en total, Playlist, y este es del tomo uno. Entonces, eso se publicó justamente en 2018, ya hace un par de años. Y por suerte, el segundo tomo también ya viene en camino, porque es el libro que ganó el premio el certamen 15 de septiembre en 2021. Entonces ya viene el segundo tomo, pero cambian, ¿verdad? Porque en el primero era como, la línea era de música quizás un poco, llamémosle, melancólica, entonces por ahí entra este tema, porque cada uno de los cuentos pertenecen a una canción. De hecho la canción es la que le da el título a cada texto, mientras que el segundo tomo ya es de música bailable, ¿verdad? O sea, lo que quiero hacer es una serie de libros que cada uno corresponde a una playlist distinta. Ah, mira qué interesante. Ese concepto si no había investigado y no lo sabía. O sea, quiere decir que empezaste a generar los cuentos a raíz del título de la canción y la canción, o hiciste el relato y después buscaste la canción. No, yo creo que cada uno de los cuentos surge de manera distinta, quizás. Por ejemplo, hay unos que sí se generan directamente de escuchar la canción y escribirlo, y otros posiblemente se conectan a través de sucesos similares que quizás ya había pensado y de repente se iban conectando con la planificación del libro, pero no sé, creo que cada uno es diferente en ese sentido. Sí, entiendo. El proceso de escritura no es específico uno solo, sino que fue en ambas vías, de la canción hacia el relato, del relato hacia la canción. Sí, lo que pasa es que yo creo que bueno, a mí me encanta oír música casi que 24/7, pero y es muy variado. Yo creo que en algún momento de la vida de uno siempre se decanta quizás por algún género, por algún tipo, por algún grupo o artista. Sin embargo, eso mismo es parte de lo que yo quería representar aquí por esas distintas, llamémosle aristas que puede tener un personaje. Entonces, al menos en Playlist donde aparece The Man Who Sold the World, es como la idea de alguien que conoce a personas y cuando estas personas vuelven a aparecer en su vida, van apareciendo las canciones, ¿verdad? Entonces, así quizás es como
se generó al menos este primer libro, ¿verdad? Ir como pensando que de dónde se lograría, no sé, enganchar siempre ese lado nostálgico, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay canciones muy variadas, ¿no? No precisamente todas pertenecen a rock en inglés o español, no sé, creo que ahí sí intenté darle como que varios tipos de música. Pero entonces tenés un solo personaje que va girando alrededor de todos los relatos. En este libro sí, se desata desde un personaje que es el hilo, ¿verdad? Que va a unir las distintas historias. Pero Ah, no por eso dejan de ser cuentos, porque hubo alguien exacto. que me dijo, esta es una novela corta, y yo le dije, no, ¿verdad? O sea, Sí. puede que si uno lo quiere leer como una narración completa, podría quizás, pero yo sí considero que es un libro de cuentos. Sí, porque al final, por lo que entiendo, cada uno de los relatos funcionan individualmente sin tener el hilo conductor. Sí, al menos eso intenté ya. Si no lo logré es otra cosa, pero, pero al menos ese era el intento. Ajá. Sí, me parece muy bien. Entrando ya en materia, aquí el guiño que le hacemos a Cortázar por los cuentos del, son los relatos donde da instrucciones. ¿Vos podrías darnos ciertas instrucciones para abordar el relato que vamos a leer? Bueno, este específicamente yo creo bueno, que voy a hacer el intento, pero aunque lo haga, creo yo que al final siempre el lector tiene algo que aportarle al texto, ¿verdad? Por eso a veces Sí, uno no conecta con todos, creo yo. O hay gente que le dice, ese es mi cuento favorito, y uno es como, a mí no me gustó tanto, ¿verdad? Pero puede ser que por por el tema o por, no sé, alguna característica especial es que se logra leer quizás de mejor manera. Yo creo que al menos para leer este texto, eh, tres me dijiste, ¿verdad? Yo creo que la primera es escuchar la canción. O sea, escuchar la canción, entender sobre qué va la canción, que al menos incluso en el título agrego que es cover, ¿verdad? Porque la original no es de Nirvana, pero al menos esta es la versión que yo quería que la gente escuche, ¿verdad? Por ejemplo, en una novela yo me recuerdo que también había escrito una canción sobre una canción y de repente dije, momento, este es el cover, ¿verdad? Entonces tuve que hacer un párrafo explicando que no era la original, ¿verdad? Sino que era la versión de alguien más la que aparecía. Entonces yo creo que esa sería una instrucción para entender el cuento. La segunda, entender bueno, a menos abrir la mente a que está situado en el tercer mundo, ¿verdad? Porque yo creo que a veces mm, uno cuando lee de todo y generalmente siempre está viendo hacia afuera, ¿verdad? Siempre hay cierta actitud quizás un tanto xenocentrista de ver hacia afuera y no ver tanto eh, la realidad que uno quizás comparte y que puede encontrar en la literatura. Eh, Entonces yo creo que entender ese acercamiento con la sociedad de Centroamérica, porque puede ser necesario, ¿verdad? No de la manera cotidiana que generalmente se entiende, ¿verdad? Porque yo creo que también existe una sobrevaloración de lo cotidiano, sino entender que es un cuento que al final la música podrá ser de fuera, pero conecta, o al menos yo intento que conecte con la realidad centroamericana. Y quizás la última instrucción es no sé, intentar disfrutarlo, ¿verdad? Con la música, creo que esa sería la tercera. me llegas, me llegas. Entonces, si querés, si te parece, entramos a la lectura, cuando querrás. Ok, excelente. Seguramente me voy a trabar más de una, pero vamos a intentar. Dale, dale. Bueno, entonces vamos. Como dije, este cuento pertenece a Playlist, tomo uno. The Man Who Sold the World, cover en versión de Nirvana. Un ladrón subió hambriento de muerte. El autobús iba lleno, completamente lleno. Su mano temblorosa apuntó a todos para que le entregaran dinero, relojes, teléfonos o lo que pudieran.
Sin opciones los pasajeros cedieron sus pertenencias. Los minutos se llenaron de crueldad. El asaltante, para probarse a sí mismo que tenía algún valor, dejó que su dedo golpeara la existencia de alguien. El fuego recorrió un espacio corto y a pausas se introdujo en el tejido alto y rizado del padre de Winston. Su sangre recorrió los hemisferios de su cuerpo antes de salir por su boca, y la nueva boca por donde también se escabullía su vida. Siempre imaginé que Winston volvía de su trabajo, se lavaba las manos y se sentaba en un sofá frente a un sillón que apuntaba a una televisión con un reproductor DVD negro. En ciertas ocasiones hablamos de lo funcional que sería tener un DVD. Ni él ni yo veíamos televisión a menudo, especialmente el año anterior, el último en que nos frecuentamos. No teníamos tiempo para mucho, y no supe si lo había comprado o no. Sin embargo, no podía dejar de pensar que veía algo desde su sillón cuando lo llamaron, cuando su madre, su hermana o alguien que lloraba desde el otro lado de la línea le decía que su padre estaba muerto. A veces recordaba a Winston gritando conmigo y con todos en un salón sepia, uno que se oxida más con las tardes y las mañanas, pero especialmente con las tardes y los soles cansados. Muchas otras soñaba un hombre que llegaba desde un lugar muy lejano y me hablaba. Me preguntaba si yo era Félix y me decía que yo era su amigo y que necesitaba estrechar mi mano. No podía quitármelo de enfrente y me apretaba la palma y los dedos con ambas manos suyas. Luego me contaba paso por paso el asesinato del padre de Winston y me decía que era el hombre que había recorrido tiempos y desiertos solo para llegar a mí. Intentaba alejarme y él me perseguía, no me dejaba. Entonces reconocía en su frente un balazo. Creía que se trataba del padre de Winston, pero no, no era él. Era tal vez su asesino. Me daba miedo, un miedo homicida e intentaba alejarme y no podía. Cada pesadilla era más larga y más sangrienta. Winston era un tipo sonriente que la tragedia cotidiana de un país destartalado alcanzó. Él vivía en Villanueva. Con los años ese municipio se ha ido convirtiendo en un lugar de sangre y gritos. Él aún vive allí, no se aleja. Quiere, estoy seguro, seguir buscando al hombre que asesinó a su padre. En ocasiones pienso que sería útil ir a buscarlo, para decirle que ese hombre que tanto busca es inmortal, porque vive en muchos cuerpos, y aunque no lo encuentre, ya lo verá cuando muera. Que la inmortalidad no es algo que él o yo podamos entender, que para los seres finitos la ausencia es algo que nos confunde, y que lo mejor es dejarlo ir, que es imposible no estar muerto cuando se está frente a frente con el hombre que vendió al mundo. Me llegas. Buena lectura, ya viste. El relato es mínimo y fue de las cosas que me agradó. Yo soy coleccionista de relatos cortos. En determinado momento estamos hablando de 520, 550 palabras, no recuerdo. ¿Qué se necesita según vos para llegar a un relato de esta longitud? ¿Vos sos o todos funcionan de esa misma forma o no funcionan de la misma forma? Empezás con un mamotrote, como le digo yo, de unos 6, 7 páginas y vas cortando y cortando hasta llegar a la página que tenés ahí, o al contrario, empezás de algo poco y le vas aumentando. ¿Cuál es tu proceso? Bueno, generalmente los cuentos trato, no siempre pasa, pero trato de escribirlos de un tirón. Y generalmente sobre ese primer borrador trato de ir puliendo, se podría decir. Sin embargo, no corto mucho, no agrego tanto si un cuento al final, o cualquier texto, ¿verdad? Al final no me convence, lo más seguro es que lo termine desechando. No, trato ya desde hace bastante tiempo de no ser alguien que por fuerza quiere rescatar algo, ¿verdad? Yo creo que también parte de la escritura es entender que no todo lo que alguien escribe vale la pena que salga. Y eso yo creo que es parte del crecimiento de cada uno, como al menos en su literatura. Y casi todos los cuentos no son tan largos.
Sí, no son tan largos, pero este principalmente creo que es uno de los más cortos del libro. Sí, no me recuerdo. Creo que hay un par eh, que sí son un poquito más largos, pero especialmente ninguno de los cuentos de este libro resulta tan extenso. Ajá. ¿Ya? ¿Cuántos relatos son de este libro? Si no estoy mal, son 8, pero si Ok, quieres, déjame confirmar. Creo que son perfecto. 8. Aquí hay uno. Vamos a ver. Por aquí deberían estar. Yo creo que. Vamos a ver. O sea que si son ocho y Otra. es una, dos páginas, estamos hablando de un librito de unas 32 páginas, 35 páginas. 9 creo que son. No, bueno, en el formato que salió, que realmente es un. Es que aquí no lo tengo completo. Allá abajo creo que está. Aquí solo tengo la parte de adentro. Es que salió como un libro objeto. Ok, Porque el propósito era que saliera en una caja de CD y que ujú, adentro, cuando uno lo abriera, en lugar de encontrar el, la, no sé si te recuerdas, cuando existían los CDs que, sí, que traían un librito con la letra de las exacto. canciones. Entonces aquí en lugar de eso trajera el libro con los cuentos, Ok, ¿verdad? Esa era como la idea. Pero no en tamaño carta posiblemente, si no es tanto. Ahora aquí en el formato que salió, tiene alrededor de 70 páginas, si no estoy mal. Ajá, 78. Sí, es un libro corto. Que realmente yo había pensado en hacer un solo libro, así muy, muy ajá. largo, con todas las canciones, pero al final, por lo mismo de que, o sea, en el plan son más de 100 cuentos. Dije, no, vale la pena mejor sacarlo así por partes. Y Sí, por sí, suerte, al menos por el momento va bien. Creo yo que fue la decisión correcta. interesante. Mm, Me agrada que hay frases, o sea, podría decirse que tiene una cadencia un poco suave. No quisiera utilizar otra palabra, no es forzada, pero sí va bien pausada, pero tiene frases muy fuertes, muy insinuantes. Me agrada esto, déjame ver, decía, dejó que el dedo golpeara la existencia de alguien. Sin embargo, lo que hay detrás de la frase es una decisión de dispararle, de quitarle la vida, y le quitas la importancia con esta frase al objeto en sí. El arma y le pones la importancia a la decisión y al acto. Es decir, si logro explicarme, quitas el arma y quitas lo que va a provocar y dejas en el dedo la intención en esta frase. Eh, ¿Cómo, por qué lo pensaste así? ¿Cómo logras eso? Mm, Bueno, primero, creo, y todo son suposiciones mías. Bueno, creo que al menos yo intento cuando escribo, si bien utilizar varios recursos, hay el que casi no es que no me guste, solo que lo evito por alguna razón, es utilizar el símil, ¿verdad? Porque el símil siempre es esa comparación entre Sí, lo era tan frío metafórico, como el exactamente. invierno, un abrazo tan Ujú. caliente como tal cosa, una situación de esas, decimos. Exactamente. Entonces yo lo que evito es saltarme el símil e ir directamente a la parte figurada. Y al menos en esta acción que tú estás mencionando, es justo, bueno, me alegra que lo hayas visto así porque es justa esa idea, ¿no? Porque a veces uno piensa más en, ay, le disparó, pero, o sea, al final fue una decisión, ¿no? Alguien tuvo que haberlo pensado, alguien tuvo que haberlo tenido, no sé, premeditado, o como en este caso, que no era algo premeditado, sino lo que digo es algo así como que él quería probar que su existencia vale algo, ¿verdad? Y a veces la existencia de uno siempre creo yo que es algo muy humano estarla validando frente a otros. Entonces, posiblemente, al menos en este grupo que estaba allí, o en este personaje que era un criminal,
validarse frente a otros es hacer algo peor, ¿no? Entonces es como esa idea la que se va manejando. Entonces, al momento de escribirla, mm, por eso decía yo, no, pude haberlo hecho de una manera más directa, pero parte del, creo yo, por eso digo creo siempre, que del trabajo literario, o sea, el trabajo del autor, siempre es darle un extra, ¿verdad? A a las acciones, en este caso, el homicidio. Y por eso es que decidí hacerlo así. Sí, me recuerda al final el tipo de fraseo que tenés en algún momento, dejos de novela negra. No sé si has leído Rafael Mejía Ochoa. Yo lo menciono mucho porque al final Rafa fue uno de mis mentores y es algo que tengo muy cercano. Fíjate que no, a él no he tenido el gusto de leerlo. Lo he escuchado, pero no me han llegado sus libros todavía a las manos. Ahí te los paso, Pero no bueno, tengas pena. va, Pero al excelente. final va la situación esta, de que tenés mucho ahí de la novela negra, o sea, muy lacónico, muy directo. ¿Qué es eso por lo que entiendo que buscabas? Sí, lo que pasa es que parte de lo que entiendo como, o sea, es una novela, bueno, es una novela, dice el otro, es una narración corta, ¿verdad? Es un cuento. Sí, Y mientras, o sea, uno con poco espacio tiene que manejar, creo yo, el lenguaje según la circunstancia, claro. Y este cuento yo quería terminarlo rápido, o sea, que se viniera en un párrafo cerrando. Entonces, por eso intenté que se fuera degradando ahí la idea tan abstracta de quién era el que soñaba y enfrentarlo y conectarlo con el personaje, porque al final es alguien, ¿verdad? Félix, que es el que está hablando, Félix sobre Winston. Pero este cuento, a pesar de que sea sobre Winston, no deja de ser de Félix, porque es la relación que Félix tuvo, relación que de una manera quizás muy bizarra tiene Félix con el padre de Winston, a quien nunca conoció, pero está muerto. Entonces, el cerrarlo quería que fuera rápido, ¿verdad? Para que no se sintiera como, como demasiado lejano, ¿verdad? Sino presentar la situación y cerrarla. O sea, esa era la meta. Entonces, sí, posiblemente tiene algo de narrativa de, de novela negra, quizás, pero no sé, yo creo que al menos cuando lo escribí esa era mi intención. Cuando lo corregí, creo que este fue de los cuentos que menos trabajo tuve, porque me recuerdo que lo escribí de noche, o sea, lo estuve pensando todo el día y de repente ya era como me voy a dormir y dije, no me puedo dormir sin terminarlo. Entonces puse la música, me senté, me recuerdo que me senté en la cama y en la oscuridad, ¿verdad? Solo tecleando y dije, aquí está, ya, ahí, y cerré la compu y se acabó. Y quizás por esa misma premura también es que el cuento terminó así, ¿verdad? sí, se nota mucha urgencia. Eh, el relato fuera del asesinato, bueno, no, fuera del asesinato, no, incluyendo el asesinato, está repleto de una realidad nacional, de una Villanueva sangrienta, violenta, marginal. Sin embargo, puede bien estar localizado en cualquier país de Latinoamérica. ¿Vos crees que es necesario vivir dentro de este tipo de sociedad para escribir esto? ¿O se puede escribir sobre violencia leyendo una noticia sobre un acto violento? Por ejemplo, qué sé yo, de Guinea Ecuatorial, para decir algo que tenga, que sea en español. Y Guinea Ecuatorial, me recordó a Franco Escamilla. Pero no, yo creo, es que mira, pues aquí viene algo interesante. Ese tema como me gusta tocarlo, y qué bueno que lo sacaste a colación. Que es la distancia que uno tiene entre lo que escribe, lo que imagina y lo que realmente pasa. Porque existe gente que escribe y que escribe y de lo que se documenta y no es tan mal, o sea, de ahí han salido obras muy interesantes, ¿no? Porque la gente está investigando a fondo, está escribiendo de una manera quizás o sea, textos muy bien escritos, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, que se consiguen obras muy bien escritas. Y
pero hay unos que a pesar de que hagan todo ese esfuerzo, son textos muy vacíos. Y entonces ahí es donde viene lo que se necesita, quizás para hacer un texto vívido. Y es que uno tiene que darle algo al texto, algo de uno mismo al texto. Entonces, por ejemplo, yo podría haber escrito este cuento sobre un asesinato en un autobús y no ponerlo en Villanueva, eh, sino en otros lugares que quizás ni siquiera fueran en Centroamérica o Latinoamérica, como mencionabas. Pero el hecho de esa esencia es lo que diría Aristóteles, que eso es lo que se tiene que, o lo esencial que se imite dentro de la literatura, que incluye a la literatura. Porque si yo todo lo imagino, si no agrego algo de mí dentro del texto, lo más seguro es que termine siendo un texto quizás bien escrito, pero que no va a decir mucho. Entonces, ahorita mismo me recuerdo de Borges, que él mencionaba en una entrevista, ay, no me recuerdo el cuento exactamente ahorita, pero que está en el Aleph, donde él dice, yo lo situé en un lugar lejano, pero me pasó en Colombia. O sea, dice, ese hecho yo vi algo que motivó ese cuento, pero fue en Colombia. Pero para hacerlo más creíble, para el lado occidental, quizás lo sitúa allá. Entonces, eso es como una decisión de la narrativa. Yo en este caso, en el de playlist específicamente, he intentado acercarme mucho más a, a lo que es, o sea, contextos muy, muy guatemaltecos, muy centroamericanos, muy de la frontera, para, porque al final es lo que, al menos en este momento de mi vida, es lo que he tenido más cerca, ¿verdad? Pero creo yo que aunque yo leyera una noticia y escribiera sobre lo que leí en la noticia, lo que no me podría faltar es vertir algo de mí en la historia, ¿verdad? Porque eso es lo que al final le da, creo yo, esa, esa esencia de algo que sí puede conectar con el lector. El No sello sé y si la con, firma. no sé si con eso respondí lo que pregunta. Pues puede que se responda, puede que no se responda, pero al final es su respuesta. Pero sí me viene muy bien la respuesta como para ir analizando por dónde va. Me interesa también platicar un poco sobre la formación que tenés, la formación que das. Entiendo que sos profesor de literatura y estudiaste comunicación y letras. Eh, ¿Qué y cómo y a quiénes das clases de la literatura? Sería quizás la primera pregunta, y si querés contestarla global, podría ser qué busca, qué encuentra eh, eh, y qué anda y qué se lleva la gente que entra a un curso como los que vos das. Bueno, los que son teóricos o llamémosle netamente, sí, más teóricos, porque hay, por ejemplo, los talleres de escritura obviamente están enfocados más en partes prácticas, pero al menos de literatura, depende cuáles se abren, dependiendo cuántos estudiantes hay, porque al final son facultades o Sí. escuelas no muy numerosas. Por ejemplo, he dado en licenciatura literatura guatemalteca, centroamericana, también literatura indígena, creo que ese fue uno de mis favoritos porque fue el que más investigación hice para armar el, el curso como tal, para buscar las lecturas, porque algo que, al menos que mi formación académica me ha dado es el entender quizás que uno difícilmente en un curso va a abordarlo todo. Entonces lo que he intentado en los distintos, en las distintas oportunidades que he tenido es dar oportunidades. Por ejemplo, esta semana este es el tema y 3 lecturas, ¿verdad? Y aparte una lista de lecturas optativas. Entonces los estudiantes deben hacer al menos, también trata de que los textos sean cortos, los que van para una semana,
porque son casi todas las semanas un libro, al menos en los cursos de literatura. Entonces, uno de los tres, y obviamente después vamos a discutir los tres, pero si nadie leyó alguno, pues me toca a mí quizás ahí abordar la mayoría, o dependiendo de ese puede ir quedando y centrarnos en los que se van leyendo. Esa es como la opción, porque, o sea, darle un solo libro a un solo tema creo yo que es difícil. Entonces la meta es que los estudiantes también vayan armando, vayan descubriendo. Por ejemplo, al inicio pensaba yo en dejar muchas como tareas cortas. Luego he optado, por ejemplo, ahorita estoy dando un curso de literatura y cine en la Universidad Francisco Marroquín para los estudiantes de escuela de cine. Y ahí, por ejemplo, es como ese diálogo, ¿verdad?, que ha existido entre la literatura y el cine. Y son, bueno, este grupito es de estudiantes muy creativos, entonces están pensando más en la creación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo llevaba el curso, tenía esto, hemos ido paso a paso, pero en todo el semestre tenían que entregar 3 ensayos y aparte del proyecto de cierre, pero ya ellos propusieron que no quieren hacer un tercer ensayo, que quieren hacer mejor un cuento. Entonces ahí tuve que cambiar el parte de Ok. unas clases para enseñarles cómo, o bueno, darles herramientas más que enseñarles, ¿verdad? Cómo armar un cuento y con eso sustituimos el tercer ensayo. Y al menos como digo, en la parte teórica es eso, es como ir abriendo puertas, que la gente conozca nuevos autores. He intentado que mis estudiantes conozcan autores que, por ejemplo, cuando yo estudié no los conocí, porque autoras mujeres, porque gran parte de lo que cuando yo sacaba los cursos, el 99% eran autores, ¿verdad? No había variedad allí. Entonces, o no siempre hubo algunos cursos que sí, pero en gran parte no. Entonces, como abrir esa, esa oportunidad de conocer a otras. Y ha servido, por ejemplo, ahorita me recuerdo que una chica hizo su tesis de Yolanda Oreamuno, una autora que yo conocí por ir investigando, no porque realmente la haya leído en algún curso, y me encantó. Entonces, cuando di literatura centroamericana, dije, aquí se viene. Y también les encantó, pero me agradó mucho que esta chica haya hecho su tesis sobre una autora que es una bestia, ¿verdad? Es un monstruo en su narrativa que vale la pena estudiar y que tal vez no se ha estudiado lo suficiente. En cambio, en los talleres de escritura, creo yo que es más, como decía, dar herramientas. O sea, yo creo que no hay una sola manera de escribir. Entonces, lo que procuro es brindarles perspectivas de cómo podrían abordar quizás sus propias narrativas. Ahorita estoy dando un taller de novela y de hecho se titula así, Herramientas para escribir una novela, porque en 6 semanas va a ser imposible que, creo yo, al menos yo lo veo así, pero más de alguien podría terminar una novela desde cero. Sin embargo, está difícil. Entonces, lo que quiero que se lleven es como eh, verificar qué es lo que quieren decir, cuáles son las oportunidades para nutrir su texto, tanto en la forma como en el fondo, como encontrar su propio discurso, como, por ejemplo, quizás no quedarse siempre con el mismo narrador o la misma voz de la narración, sino que al menos experimenten, ¿verdad? Cuáles otras podrían darle un nuevo sentido o darle un sentido más claro a lo que están diciendo. Y en los cursos que da de maestría, yo creo que la maestría es diferente porque, o sea, la gente que ya terminó al menos el proceso de la licenciatura, ya ha investigado, ya ha hecho. Entonces en la maestría yo creo que sobre todo es orientar, ¿verdad? Orientar, generalmente son seminarios, entonces es como y solo apoyando ese tipo de investigaciones que ellos mismos van haciendo para, no sé, para que al final tenga un sentido, ¿verdad? Que al menos en la educación a veces se ha perdido bastante, que es como el estudiante que se exprese, que diga y que está bien, que eso es lo importante, ok, pero si uno no tiene una dirección, lo más seguro es que se pierda, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es lo que procuro hacer, al menos en mi parte docente.
Mira, qué interesante eso, la clase que estás dando. Mientras hablabas, pensaba en el gabinete de curiosidades que acaba de salir, que hay una relación directa de por lo menos tres cuentos ahí. También en Distancia de Rescate, que al final Samantha Schweblin escribió y adaptó, para mí una muy buena adaptación. Y que no sabía que existía eso, pero sí que interesante tener un curso en donde por lo menos repases la simbiosis que ha habido entre la literatura y el cine. Y espero que no sientas como, no sé si has visto de Paco Umbral, una entrevista que yo vine a hablar de mi libro. Ah, Y no, no, para nada. te voy a hacer otra pregunta acerca de esto porque también me interesa mucho conocer yo, y si a alguien le interesa, pues que nos escuche, la parte didáctica de la literatura y también la parte del escritor. Eh, ¿Vos crees que un escritor debe estudiar fuera de leer? Estoy hablando de estudiar literatura, o un escritor se hace sin estudiar literatura. Y si al final alguien que estudia literatura como vos, su derrotero final debería ser o tendería a ser naturalmente ser un escritor. Mira, yo creo, y como dije, siempre creo porque es mi perspectiva, al menos cuando yo inicié a estudiar letras, o sea, yo estudié en la Universidad del Valle de Guatemala y mi maestría la hice en la Universidad Landívar, en Rafael Landívar. Y lo que me ha ayudado personalmente es abrir mucho los ojos de... Yo escribí una novela antes de entrar a la universidad. O sea, yo dije, esta novela va a revolucionar la literatura. Y cuando empecé a leer realmente en un programa de lectura, me di cuenta que estaba perdido. Pues, o sea, lo que yo había escrito era algo que hoy por hoy, muchos años después, no me he atrevido todavía a ver si vale la pena algo de las, ¿cuántas eran? Como 200 páginas que tiene. No sé si todavía tengo el archivo, yo creo que sí. Pero o sea, en mi caso es ese. O sea, ir a la universidad, a mí estudiarlo, primero era lo que yo quería, porque quería estudiar literatura. Entonces me sirvió mucho para conocer, para tener, llamémosle, una formación sistemática de ciertos tipos de literatura. eh, Aunque pareciera que no, a mí me sirvió mucho también la parte de los cursos de comunicación, porque uno cuando piensa en comunicación a veces piensa solo en medios de comunicación y realmente la comunicación va más allá, comunicación social, organizacional, etcétera. Tuve un curso que no, el título decía comunicación algo, pero realmente era un curso de cine que me dio un catedrático español bastante enriquecedor ese curso. Por ejemplo, la teoría crítica, ¿verdad? A veces la gente no entiende qué es una teoría crítica y esos dos cursos que yo tuve, Crítica uno Crítica 2 quizás los mejores cursos que tuve en la universidad en esa parte. Y porque ahí conoce uno todos los fundamentos, o al menos tiene una idea de cuáles son los fundamentos que han normado a la literatura en muchos momentos importantes. Y eso me lleva a pensar de que educarse, pero obviamente yo soy maestro, entonces lo estoy viendo desde ahí, que educarse siempre es necesario. A veces la gente piensa que la educación uno lo está haciendo únicamente por una cuestión económica, ¿verdad? Y tiene razón en pensar así. Sin embargo, que uno se eduque también es crecer en otros aspectos, por ejemplo, el capital cultural, la manera de pensar. No es lo mismo tener un pensamiento crítico que un juicio crítico. Entonces yo creo que todo eso es más sencillo de llegar si uno lo estudia en una institución. Ahora bien, por ejemplo, conozco gente que me dice, no, es que yo no quiero estudiar letras, no quiero estudiar literatura, porque mis autores favoritos nunca lo hicieron. Ok, está bien, pero posiblemente sus autores favoritos, si uno lee sus entrevistas y ahora que todo está en YouTube, también puede verlas, ¿verdad? No por fuerza leerlas, o va a sus libros, a su biografía, etcétera, se da cuenta que era alguien
que leía, pero no leía lo que le caía en las manos. No era alguien que leía posiblemente lo que le gustaba únicamente, sino era alguien que posiblemente se hacía un programa de forma autodidacta, pero esa es una manera de educarse también. De manera autodidacta, qué sé yo, de aquí a medio año yo voy a leer solo la ciencia ficción producida en la década de los 80, por ejemplo, o los 90. Entonces, ya con eso yo tengo una idea y voy a dedicarme a estudiar eso. Si yo creo que es lo que pasa mucho a veces en talleres, cuando la gente llega y dice, uno que ha leído, no, es que a mí me interesa más escribir que leer. O sea, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Es porque una manera de aprender a escribir es leer, Sí, sí, ¿verdad? Y sí, uno si no siempre lees, cuando no está, puedes escribir. es muy difícil, ¿verdad? O sea, puede ser que todavía más de alguien crea la teoría esta del ángel literario, ¿verdad? Que hasta Halfon le hizo un libro como para satirizar un poco eso de que uno va caminando y les cae la luz encima y es como, oh, soy escritor, ¿verdad? Y no lo sabía, aquí está mi primer libro. O sea, es muy difícil, muy difícil. Yo creo que uno tiene que siempre educarse para lo que quiere hacer. Como dije, no, no creo que el único camino sea ir a la universidad, eso no lo creo definitivamente, pero sí creo que uno no puede, aunque sea con sus medios, eh, tiene que buscar la manera de ver cómo mejora en su escritura, no quedarse únicamente con lo que le gusta, porque a veces cuando uno se queda con lo que le gusta, piensa que esa es la única manera de escribir y, y no, ¿verdad? O sea, realmente hay mucho. Y igual cuando estudié la maestría, creo yo que aprendí muchas cosas que no conocí en la licenciatura y seguramente si cuando lo haga, porque es también algo que posiblemente pase, en doctorado seguramente voy a aprender mucho más, pero de igual manera yo creo que aprendo todos los días cuando saco un libro de un autor que no conozco o que conozco, ¿verdad? Pero es un texto nuevo o tal vez uno conocido y ahora lo voy a leer de otra manera. Uno siempre está aprendiendo. Lo que creo yo que sí es un error es menospreciar de un lado o de otro, que siempre pasa. ¿Verdad? La gente que está en la academia decir que los que están en la academia no lo van a hacer. O los que están afuera decir, no, es que para eso no se estudia, porque obviamente cuando uno está ahí se da cuenta de que es muy, muy diferente, ¿verdad? Pero, Ok. y de igual manera respeto lo que cada quien diga. Creo yo que, como dije, esa es solo mi perspectiva. Entiendo que fuiste publicado por Editorial X y si mal no entiendo, eh, pareciera que resucitó Editorial X para publicarte después de haber estado como medio desaparecida. Para los que no saben, Editorial X, por lo menos en mis tiempos, y entiendo que en los tuyos, eh, un punto en el horizonte hacia dónde ir, qué leer. Eh, Contame algo de esto, cómo se dio la publicación y qué significó para vos. Y si estoy errado en el sentido de que más o menos, pues también veo que por la influencia que siento que tenés, si es un punto en el horizonte que tenías en los tiempos mozos y de luz de la editorial X. Sí, yo cuando estudiaba en la del Valle, en la licenciatura justamente, estaba, era como, era algo mítico, ¿verdad? Que alguien consiguiera un libro de la X porque no había. eh, y de repente alguien aparecía con unas fotocopias y era como, ala, todos los que podían la fotocopiaban, ¿verdad? Porque no había, entonces era como, eh, y así fue, yo incluso estuve buscando, porque algo que, bueno, antes tenía más tiempo, entonces me dedicaba mucho a ir a librerías de libros de viejo, librerías de usado, y encontraba de repente alguno, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo que en la biblioteca del Valle está uno de Ángel López Santizo. Y yo estaba como,
que es, ese casi nadie lo ha leído, que se llama Secuencia de Sueños Oxidados, que es también de la primera etapa de la Editorial X, y para mí es un librazo, así un poemario de verdad genial. Sin embargo, lo encontré entre los libros no me recuerdo en cuál fue, pero en una librería así perdidita, todo desgastado, todo sucio. Y dije, me lo llevo, ¿verdad? Entonces, eso era como algo, como ir a encontrar la editorial. Y estuve buscando y muy poco, muy poco. Entonces, cuando en 2011, me recuerdo, yo estaba como en cuarto año, tercer año, cuarto año, dijeron que se presentaban los Amos de la Noche otra vez. Entonces era así como un evento que uno no lo creía porque era como impensable que renaciera porque todos decían que nadie sabía, por ejemplo, dónde estaba Estuardo Prado, nadie sabía qué se había hecho con la editorial, con los libros que tenía, etcétera. Pero para ese entonces yo tenía algunos libros quizás escritos, pero ninguno que yo dijera así como ya lo quiero publicar. A pesar de que yo creo que cuando uno no ha publicado, tiene mucha ansiedad por hacerlo. Entonces, aparte que para mí era como, uy, la X, ¿verdad? Era como algo muy importante por lo que había sido mientras estudiaba, que no creía yo aparte de lo que yo escribo, por decirlo así, no va precisamente de la mano con lo que había publicado en esa etapa la editorial. Entonces, no la veía yo como una oportunidad real de publicar. Entonces, pero de igual manera, como en ese 2011, 2012, yo anduve buscando quién me publicaba una novela y no, y no, aquí en Guatemala se hizo muy difícil, o sea, realmente no había alguien que me diera ese chance de publicar, hasta que en 2013 obtuve el premio de Paroxismo, que ese es de microrrelato a nivel latinoamericano, y es interesante el concepto porque una, es una microantología, por decirlo así, de microrrelatos. Entonces o sea, al menos intenté que fuera lo mejor posible y la envié, pero de igual manera era un evento internacional, entonces tampoco creyó que estaba tan seguro de que fuera a pasar algo y de repente se comunicaron conmigo que lo iban a publicar, que había ganado el primer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo gente aquí en Guatemala que sí le prestó atención. Y uno de esos fue Estuardo, porque a él le mandé el libro porque a él le mandé un libro de cuentos, no era el que había ganado, pero se lo mandé, pero él entendió que era el que había ganado. Y, y fue bien curioso porque él iba a estar en Antigua, yo no lo conocía, y me dijo, mira, quiero hablar de tu libro, venite, nos miramos en tal lugar en Antigua, ¿verdad? Y yo así como, a la gran, ya hasta, llego o no llego, pero me fui hasta allá. Y cuando llegué me dijo así como, yo pensé que vos eras de Antigua, por eso te estaba diciendo que nos juntáramos aquí. Y no, pero esa noche me recuerdo que me dijo, no, sí, te publicamos. Y, y para mí fue algo, la verdad, bastante, no sé, que siempre voy a recordar con quizás con mucha alegría, porque era ese primer paso, ¿verdad? El realmente que te abrieran las puertas, tanto con el premio en Estados Unidos como aquí, ¿verdad? Con la editorial X y Estuardo, ¿verdad? Que era un escritor que yo siempre, desde que empecé a leerlo, lo había admirado. Entonces, era algo para mí importante, ¿verdad? Ya con el paso de los años, pues logramos publicar con la X algunos otros libros. Eh, la X siguió publicando, sigue publicando eventualmente, porque esa es la manera de Stuart de trabajar, eventualmente algunos otros autores. Y yo también he ido publicando en otros lados. Por ejemplo, ahorita, como decía, espero la publicación de, del playlist 2 que se llama Baila, que viene con Editorial Cultura porque tuvo el premio del 15 de septiembre. También publiqué otros libros infantiles, pero creo yo que ha sido ese el camino, ¿verdad? Y al menos con Editorial X
No sé si voy a publicar otra vez, seguramente. O sea, ahorita en camino no hay nada, pero como dije, a la editorial le guardo mucho cariño por haber sido la primera que me abrió las puertas aquí. Y nada, pues creo que eso es lo que podría decir de mi experiencia con la X. Sí. Cabal, cuando estabas hablando, volteé, todavía tengo mis libritos por ahí que al final son bastante atesorados. Eh, Regresando un poco al relato, me provocó un poco de sonrisa que también aclararas que era la versión de Nirvana y no la de David Bowie. Y ya lo platicamos al inicio, pero lo quería jalar otra vez porque solo para repreguntarte y verificarte que lo que estabas buscando, a mí me gustan mucho las versiones y los covers, que estabas buscando la reacción de las personas a raíz de esa versión. Sí, lo que pasa es que no sé quién fue, pero por ejemplo, cuando murió David Bowie, alguien lo puso, pero no fue uno, fueron varias personas, porque en esos días se había puesto de moda que fallecía un músico y todos con su historia de por qué eran fans desde siempre, ¿verdad? Entonces me recuerdo que cuando murió Bowie, hubo gente que puso todos los fans de David Bowie en 3 2 1, ¿verdad? Entonces mucha gente ya no escribió. Y yo dije, es cierto, ¿verdad? Porque a veces, bueno, yo así lo veo. O sea, cuando alguien sabe algo, no necesita que los demás sepan que lo sabe. Sí. Cuando alguien ha disfrutado algo, no precisamente necesita que los demás sepan que lo disfrute. Sin embargo, aquí a mí sí me interesa mucho marcar, por ejemplo, cuál es la canción, porque yo durante muchos años no supe que era de David Bowie, ¿me entiendes? Sino que yo, para mí era Nirvana y de repente hubo alguien que me dijo, ah, la de David Bowie, y yo, ¿cuál, verdad? Entonces la fui a revisar y oh, existe otra, ¿verdad? Entonces cuando escribí el cuento, se llamaba solo así The Man Who Sold the World, y de repente fue como, no, van a decir que es la de David Bowie, entonces no, hay que aclarar, ¿verdad? Aparte que este lo adelanté un poco porque hay una playlist que, que ahí va, no sé cuándo va a salir, pero en algún momento, que es solo de canciones cover, ¿verdad? O sea, solo covers. O sea, ni una canción es de los originales. Entonces esa es como la idea. Obviamente alguien siempre se acerca con uno y le dice, no, no, es mejor la de Bowie, ¿verdad? Como les digo, dejen su like, ¿verdad? Porque, o sea, Eh, Vamos un poco, si querés, para ir tratando de cerrar, porque yo podría pasar aquí hablando un montón, nos daría lunes, hoy domingo en la noche. Pero para ir cerrando, tu obra entiendo que discurre mucho por la minificción, entiendo que has tenido cierta novela, pero ¿qué te hace escoger uno u otro formato? ¿Es la historia la que te hace escoger el formato o escoges el formato y después contar la historia? no, al menos cuando empecé a escribir, yo dije voy a ser novelista, ¿verdad? En mi mente estaba novela, 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 novela. Pero como dije, cuando ya fui a la universidad, conocí muchos autores que han hecho cuento, no sé, o sea, descubrí realmente lo que era disfrutar un cuento, leer un cuento y sobre todo escribir un cuento. Entonces lo que he hecho es como ir fragmentando un poco la, la parte de escritura, porque es, por ejemplo, cuando escribo novela, o sea, las novelas, mejor dicho, creo yo que es así. O sea, las novelas no las termino pronto. Estos días he estado revisando una que no he dejado, o sea, año con año hay un momento en el año que la saco y vuelvo a seguir trabajando en ella, pero la traigo así desde 2011, o sea, ya van 12 años y no hay modo que se acabe. Pero de esa novela se han desprendido varios cuentos. Entonces, creo yo que lo único que intento es o sea, nunca intento alargar una historia, ni tampoco cortarla, sino que la misma historia es la que pide ser cuento, ser novela. Em, Creo yo que no estoy intentando hacer muchas historias, sino una sola historia
con todo lo que estoy escribiendo. O sea, que o sea, así lo tengo diseñado, no sé si que tan bien va, pero al menos en mi mente ese es el diseño, de que todo lo que estoy escribiendo es una misma historia. Por eso es que no importa al final si termina siendo novela o se termina pasando a un libro de cuentos. Lo que sí procuro es que, por ejemplo, no me queden cuentos huérfanos, ¿verdad? O sea, sin estar dentro de un libro. Entonces, a veces sale un cuento, eso sí me ha pasado, que sale un cuento y es como, a la vez que lo hago, ¿verdad? Entonces, de repente me he dado cuenta que van saliendo otros y ya empiezo a formar un libro que siempre tenga una, una temática o una narrativa de estilo o algo, un discurso, algo que lo una, ¿verdad? Porque no me gusta dejar un libro de cuentos donde cada quien tira para su lado, ¿verdad? Sino que Sí, al más final todos una tengan colección que tenga un hilo conductor, por lo que te entiendo. exactamente, que tenga un concepto, ¿verdad? Por ejemplo, la de paroxismo que tú mencionabas al inicio, esta se llama así, Introducción a tropos y figuras o schemas de Latinoamérica. Entonces, cada uno de los cuentos literalmente es una figura retórica. Entonces, uno se llama anáfora, otro se llama paralelismo, hipérbaton, y cada uno de esos cuentos, de alguna manera, ya sea en estructura o contenido, cumple con ser esa figura retórica. Entonces, esa era como la idea ahí. Y eso es lo que he procurado, no con lo mismo, ¿verdad? Sino ir variando, pero eso es lo que procuro con los otros libros de cuentos. Entonces, esa es la meta, no dejarlos sueltos, sino que lleguen en su conjunto a tener algún concepto. Sí, y además yo creo que sí existe, por lo menos en Centroamérica, mucha cultura sobre los cuentos cortos y es una situación que es difícil traspasar, no es algo fácil poder publicarlo, digo desde mi propia experiencia y creo que te ha pasado igual. Creo que al final la editorial, ¿cómo se llama? De La Chifurnia, de Otoniel Guevara, es la que está ahorita haciendo algo en cuanto a sacar ese tipo de cosas. Y hablando ya de relatos, ¿cómo, si existiera una subdivisión dentro de los relatos, cómo catalogarías los tuyos? Urbanos, posmodernos, citadinos, depresivos. ¿Existe alguna corriente que te acoja o te sientas arropado? O que quizás ponerle el nombre, son son los cuentos de Yuman. Mira, yo una vez estaba bromeando, pero después de verlo, como dicen, cada broma tiene su grado de verdad. Entonces yo creo que al final, depende de los personajes y los personajes, no sé por qué al final terminan siendo desesperados. Entonces quizás sería una narrativa un tanto de personajes desesperados, quizás. Pero en cuanto a algún género o algo así, difícil, porque me recuerdo que, por ejemplo, en Infinito, que fue el primer libro de cuentos, eran muy metaliterarios. Hoy por hoy posiblemente les haría algún cambio si los reeditara, pero en sí son metaliterarios, o sea, intentaban, o como este de retórica, ¿verdad? Tenían como algo de literatura que querían explicar. Mientras, por ejemplo, Darkness, que es el segundo libro de cuentos, lo que quería hablar era eh, qué pasa porque generalmente uno piensa en el que ganó el concurso literario, ¿verdad? Porque eso me puse a pensar cuando gané en Estados Unidos. Ujú. Y en el libro porque es un libro donde vienen los otros autores también, y encontré cuentos muy buenos, y dije yo, bueno, pero en el afiche, por ejemplo, aparecía César al primer lugar, Claudia, creo que se llama, era la escritora de México, y segundo Antares, en tercer lugar, que él todavía es mi amigo en redes, entonces por eso me acuerdo bien el nombre. Tercer lugar, ¿verdad? Pero yo y los demás, ¿verdad? Porque tenía cuentos muy buenos, entonces dije yo, entonces eso estuve pensando,
entre otras cosas, y finalmente sale Darkness, que lo que hace Darkness es tomar un cuento y explicar por qué no ganó un concurso literario, ¿verdad? Ese es un cuento hecho de libro, mejor dicho, hecho de cuentos perdedores. Solo hay un cuento que gana, pero de igual manera termina siendo un perdedor. Entonces era como ese concepto el que quería manejar ahí. Luego en el tercero está Playlist, que Playlist, como te decía, en este tomo uno, que es donde viene el cuento que hablamos, es como melancolía. Y en el último que de estos, al menos libros de cuentos, que es el de Baila, que bueno, que se va a publicar, lo que yo quería hablar ahí es lo que pasa alrededor de, ¿cómo decirlo? Alrededor de la muerte. O sea, hay, como adelanto, por si alguien lo quiere leer cuando salga, que esperamos salga pronto. eh, o sea, tomo personajes, por ejemplo, policías, pero los cuentos no son policíacos, ¿verdad? Sino lo que quiero mostrar ahí es cómo se humanizan con la muerte. Entonces, esa idea es una de las ideas que yo creo que están dentro del texto. Y tengo otros libros que no he publicado, que también son de cuentos, pero procuro que sean diferentes, ¿verdad? O sea, incluso las otras playlists o los otros libros de cuentos que se vienen, procuro yo que sean diferentes. Entonces, ahorita yo lo único que podría decir que es que quizás son cuentos con personajes desesperados por alguna razón. Creo yo que ahí podría tal vez decir yo que sería un como signo de lo que escribo. No, no me atrevería a decir como que tengo un estilo o algo así, porque Sí, creo yo que esa es una búsqueda, creo yo que esa es una búsqueda que espero no terminar, porque cuando uno la encuentra quizás se acomoda. y Y ya no, está. creo yo que no hay que acomodarse. Ujú. Bueno, para ir cerrando, agradezco bastante la participación tuya. Me la he pasado muy bien. Espero que vos también lo hayas disfrutado este espacio. Y para irnos despidiendo, te pregunto, ¿hay algo que quisieras decir, algo que no abordé, algo que quisieras contarnos para ir cerrando? Pues no, yo creo bueno, primero la verdad, gracias por el espacio. Creo que ha sido una charla bastante amena y eso siempre se agradece. Y lo otro, en cuanto a lo que dices, no, yo creo que cada quien tiene su manera de ver la literatura, de escribir. Lo importante en la escritura, creo yo, es no rendirse. O sea, no lo digo como algo motivacional, sino como realmente si uno tiene algo que escribir, pues hay que escribirlo, ¿verdad? Porque lo más seguro es que uno no se tope con gente que va a abrir las puertas, sino todo lo contrario, principalmente en países como los de Centroamérica o el tercer mundo, ¿verdad? Que al final hay pocos recursos y a veces los que los tienen no los comparten o invisibilizan, ¿verdad? O procuran que los que siempre estén ahí son sus amigos. Y luchar contra eso es difícil, ¿verdad? Principalmente cuando uno o sea, con lo que se defiende es con sus textos, ¿verdad? Tampoco creo yo que sea imposible llegar a publicar o algo, así que si alguien está en esa situación, pues hay que seguir escribiendo y los lectores para lo que uno escribe van a ir apareciendo con el tiempo, los veamos o no, quizás. Así que de mi parte eso es todo, de verdad, muchas gracias por este espacio, por la invitación. No, hombre, ahí estamos. Al final la idea es ir viendo otras aristas, viendo gente que se me va atravesando. En algún momento leí algo tuyo y me pareció interesante invitarte. Gracias por aceptar la invitación. Nuevamente gracias y gracias a todos por seguir en sintonía hasta este punto. Y como siempre digo, creo que el que más disfruta de estas conversaciones soy yo y el invitado y podríamos pasar platicando bastante tiempo, pero está comprobado que después de cierto tiempo, pues la gente pierde interés. Entonces vamos cortando por ahí. No se olviden de suscribirse en el reproductor que utilicen
Y recuerden que cuando salen los episodios nuevos, si ustedes se van suscribiendo, pues le van a ir apareciendo ahí las notificaciones. Este sería el segundo episodio de la temporada número 3. Un abrazo para todos y sean felices. Hasta luego.